Buenas tardes tengan todos, buenas tardes tengan todas. La idea del día de hoy, por supuesto, a pesar de la tormenta y demás, es conmemorar el Día de la Soberanía que se instituye en el marco de la conmemoración del 20 de noviembre de 1845, la batalla de la Vuelta Obligado. Les manda saludos el presidente del instituto, el doctor Alberto Geli Cantilo, que lamentablemente se demoró por la lluvia, ultra empapado, pero en este caso, como secretario general de la institución, no solo les doy la bienvenida, sino que también aprovecho para presentar no solo un amigo de la casa, sino un académico de la institución, el doctor Sandro Laza Pallero, destacada actividad académica en el ámbito de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Ha publicado artículos de su especialidad, de temas históricos, temas jurídicos, tanto aquí como en otros ámbitos. Publicado libros, dado en este año una serie de conferencias y tuvo la amabilidad en reunión de académicos pasadas de ofrecerse para poder brindar su conocimiento en lo relativo a esa fecha. Dentro de este marco estamos más que contentos que a pesar del día tan feo nosotros podamos conmemorar algo caro no solo a los sentimientos de este instituto. Me preguntaban el otro día, Sandro, te pregunto, hacemos mitad presentación y charla, ¿quién fue el primero en conmemorar el 20 de noviembre? Yo tengo el dato por la biografía de José María Rosa, que él dice que fue el primero, que él se impulsa ese dato, es anterior hasta la creación del Instituto Rosa. Estimo yo que estamos hablando en la década del 30, que empezó la conmemoración de la batalla de la Vuelta Obligado. Hay como encontré un folleto de Rosario, donde está Corbalán Real Arzu, que hace una junta en homenaje a la Vuelta de Obligado y demás, pero no encontré algo previo a 1930 que la refiera como un acto con continuidad, ¿no? De un grupo del nacionalismo, del radicalismo, del liberalismo al respecto. ¿Vos tenés alguna referencia? Claro, yo lo que sé, bueno, ante todo, buenas noches, muchas gracias por su presencia. Yo, ante todo, y es muy interesante lo que dice Pablo, porque esto tiene que ver con la historiografía, ¿no? Y justamente con la nueva escuela histórica, el revisionismo histórico. Y yo lo que sé, viendo la revista del Instituto Rosas, la número 1, en la parte, bueno, de comentarios, anécdotas que hacían en esa época, justamente está la creación de una Junta de Estudios Federalistas en Santa Fe, anterior a la creación del instituto, estamos hablando de 1936, Pablo, más o menos, y creo que ellos hacen un homenaje a la Vuelta de Obligado, sin dejar de lado una comisión que hace Mendilarzu y otros revisionistas en 1934. Claro, es la que yo tengo, por Claro, ejemplo, sí, pero otro dato, también viendo un texto académico que publicó Sandro de años atrás, no recuerdo alguna iniciativa global, grupal, sobre el voto obligado, que sea claro. previa a 1930. Claro, y oficialmente, según el Instituto Rosas, se hace un acto en 1938, Claro. en lo que es la Vuelta Obligado. Creo que había un monolito, una edificación que lo conmemoraba. Entonces, el general Iturbide, que era claro, fue presidente, junto con Manuel Gálvez, Carlos Ibarguren y otros exponentes del revisionismo de la década del 30, de la década del 30, hacen un homenaje en la Vuelta Obligado y hacen también un homenaje, creo que a Martín García y en otros lugares históricos un poco olvidados en esa época. Pero saldría de Buenos Aires. Sí, Lo paradójico que el primer homenaje a la Vuelta Obligado no es en Buenos Aires, es en Santa Fe, más precisamente en claro. Rosario.
claro. Con uno de los que después va a ser destacado académico en esta institución y docente de guste probablemente Galarzo. Claro. Y justamente en Santa Fe se le hace un homenaje al brigadier Estanislao López y se publican creo que 2 tomos por la Junta de Históricos de Santa Fe donde participa el doctor Ricardo Levene. También. O sea que había Sí, como sí, una sí, sí. comunión. No me Sí, quiero meter más porque no estamos claro. conmigo, pero había una comunión en ese momento entre la nueva escuela histórica y Exactamente. Sí, sí, nosotros, sí. porque aparte Ocamia, Busaniche, que algunos lo consideran perimido, ¿no? También doctor Cipolla, la ¿no? zona, Diego Luis Molinari, Claro. bueno, había. Así que bueno, sin más, la verdad que es un lujo tenerlo, así que los dejo ya en la palabra en compañía del doctor Sandro Lazapallero, que nos va a hablar de la relación anglo-francesa. Muchas gracias al profesor Pablo Vázquez, muchas gracias al doctor Alberto Geli Cantilo, bueno, por la oportunidad de poder hablar ante ustedes. Entonces, bueno, en una fecha muy especial nos vamos a referir a lo que fue la intervención anglo-francesa y especialmente lo que a mí me interesa, ¿no? Porque, bueno, es muy sabido, ¿no? Los datos del abulto obligado, pero ¿cómo se originó todo esto, ¿no? Porque hay toda una génesis, un por qué se inicia esto, ¿no? Entonces, bueno, yo no me voy a referir mucho a lo que es historia militar. Tienen, por ejemplo, el número 45 de la revista del Instituto Rosas, editada en 1995, donde pueden ver artículos incluso de historia militar, historia económica, que tienen que ver con la vuelta obligado, la guerra del Paraná también, ¿no? Porque no solamente fue una batalla, sino fue una guerra que duró 2 años, la famosa guerra del Paraná. 1845, 1847, sino 1849, cuando se logra la paz con Inglaterra por una parte y por Francia por la otra, ¿no? Pero entonces, bueno, a mí me llama la atención esto que estamos viendo acá. Esta es una pintura que nosotros conocemos de la vuelta obligado, hecha por un oficial francés. Ustedes saben que los franceses, bueno, nosotros tuvimos un primer bloqueo en 1838. Ahora vamos a referirnos a la importancia, ¿no? De por qué Francia puso sus miras acá, en el Río de la Plata. A ver si pasamos a la siguiente. Uy. Ahí está. ¿Se ve esta imagen? Perfecto. Bueno, nosotros estamos viendo acá al general Fructuoso Rivera, líder del Partido Colorado, un hombre, bueno, con mucha actuación. Ustedes se acuerdan, bueno, la actuación que tuvo al lado de Artigas. Dimos una conferencia sobre los 33 orientales, ¿se acuerdan? Hablamos un poco de él en su ocasión. Después sirvió a los portugueses, después vio la luz y se volvió, bueno, con los 33 orientales. ¿Se acuerdan que yo le dije en esa época a los que han venido, ¿no? Que Rosas estuvo también colaborando en la gesta de los 33 orientales desde el punto de vista económico, ¿no? Con el pretexto, bueno, de ver unos campos en lo que es la banda oriental. Entonces, bueno, el Fructuoso Rivera se encarga de ocupar las misiones, se pasa, bueno, el ejército imperial se pasa al ejército patriota, al ejército que quiere incorporar la provincia oriental a las provincias unidas del Río de la Plata, que es el origen de esa guerra que se da entre 1825 y 1828, con el Tratado de Paz que hace Manuel Dorrego y del cual surge la independencia de la antigua provincia nuestra, que es la banda oriental, que es República Oriental del Uruguay, ¿no? Y por supuesto, los garantes que son, por una parte, nuestro país, Brasil e Inglaterra, de no inmiscuirnos en las cuestiones internas. Bueno, ahora vamos a ver si esto se cumplió o no, ¿no? Entonces la cuestión que surgen también 2 partidos principales, porque, a ver, Uruguay, esta naciente república que tiene la primera constitución en 1830, el primer presidente es Fructuoso Rivera, justamente el que estamos viendo acá, el líder del Partido Colorado. Es un sistema bipartidista donde el Partido Colorado, pese al color, ellos son simpatizantes de los unitarios, mientras que el Partido Blanco Nacional son simpatizantes del Partido Federal. Entonces, un poco hay un eco en Uruguay de las cuestiones que pasan acá en Argentina.
Y ahora vamos a ver en el transcurso de esta conferencia por qué digo esto, ¿no? Entonces, lo que sí hay un enfrentamiento también entre estos dos grandes líderes, que eran Manuel Oribe, que también había colaborado con Artigas, los 33 Orientales, y Fructuoso Rivera. Ahora bien, cuando es nombrado presidente, Manuel Oribe, empieza un alzamiento por parte de Fructuoso Rivera, que era un caudillo muy popular, ¿no? Especialmente en los sectores indígenas, criollos, los negros también de Uruguay, ¿no? Era un caudillo popular, ¿no? Era un caudillo popular. Entonces, se subleva en 1836 contra el presidente Manuel Oribe. Ya el 2 de agosto de ese año, Rosas envía una carta a Oribe y le dice esto que es muy interesante, ¿no? Contesto su apreciable del 25 del pasado y poseído del más vivo deseo que salga con feliz éxito y logre un completo triunfo contra los rebeldes, que haciendo causa común con los pérfidos unitarios emigrados de esta a esa república, se han propuesto derrocar a la autoridad legítima. Y acá hacemos una aclaración, que esto lo notó Julio Irasusta en La vida política de Juan Manuel de Rosas, un libro muy documentado, ¿no? Que bueno, Irasusta creo que tardó 30 o 40 años en hacerlo, ¿no? En 8 tomos. Un libro que se los recomiendo. Rosas acá no se decide a ayudarlo a Oribe frente a este alzamiento de Rivera. ¿Por qué? Porque en esta época Rosas no quiere tener problemas con la República Oriental del Uruguay y él quiere respetar ese tratado de 1828 que yo les mencioné hace un ratito. Donde, insisto, ¿no? Está Inglaterra también, ustedes se acuerdan que fue la media hora, ¿no? Muchas veces nosotros nos acordamos de la misión García, el presidente Rivadavia, pero Dorrego cuando es gobernador y se hace cargo, como Rosa después lo va a hacer, ¿no? De las relaciones exteriores, él tiene que terminar la guerra con el Brasil, pasa por una situación económica terrible, militar, estábamos ganando, pero sin embargo, tiene que hacer un tratado de paz, forzado por las circunstancias. Entonces, bueno, Rosa recuerda eso. Paso a la siguiente. Entonces, hay una presión, y acá vemos una potencia que Francia, que interviene y está violando ese tratado de 1828. Entonces, bueno, en la renuncia que presenta Uribe, el 24 de octubre de 1838, ¿no? Esa guerra va a durar 2 años, va a decir que solo cede a la violencia de una facción armada cuyos esfuerzos hubieran sido impotentes si no hubiera encontrado su principal apoyo y la más decidida cooperación en la Marina Militar Francesa, que no ha desdeñado aliarse a la anarquía para destruir el orden legal de esta república. Y acá hacemos un poco hincapié en lo que fue el tratado que nosotros firmamos en Inglaterra, con Inglaterra en 1825, que yo lo mencioné, ¿se acuerdan? Cuando fue lo de los 33 orientales, donde le damos la condición jurídica a Inglaterra de nación más favorecida. ¿Qué significa esto? Que Inglaterra reconoce nuestra independencia, pero a cambio nosotros tenemos derechos y obligaciones. En esa época en lo que se llama el derecho internacional de gentes, que hoy le llamamos derecho internacional público. Entonces, ¿qué significaba ser nación más favorecida en esa época? Bueno, que los ingleses tenían ciertos privilegios. Por ejemplo, los súbditos ingleses que estaban acá, en Argentina, no podían hacer el servicio militar. Por ejemplo, podían tener sus templos, su cementerio propio. No sé si ustedes conocen la Plaza 1 de Mayo, en Pasco, Hipólito Yrigoyen. Bueno, ese fue el primer cementerio británico, ¿no? Después, por la Fiebre Amarilla, se traslada a lo que es la Chacarita. Tienen, bueno, sus iglesias acá en el centro, pueden tener su culto, también se pueden casar los súbditos, también británicos, en el registro, bueno, que hayan ellos, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que en esa época la Iglesia Católica hace el registro, pero para los católicos, ¿no? Que eso es una de las cosas por la cual lucha Alberdi en las bases, ¿no? Que después vamos a referir a un poquito a Alberdi y su opinión sobre esto, ¿no?
Entonces, claro, Francia quiere tener también ese trato de nación más favorecida. Pero estamos con ese problema, porque a ver, pese a que Francia reconoce la independencia de Argentina y otros países hispanoamericanos en esta época, nosotros no le damos mucha injerencia. Es decir, nosotros desde 1810, y lo han dicho muchos historiadores de todas las escuelas historiográficas, tanto la académica, la liberal, la nueva escuela histórica que hablábamos recién con Pablo, el revisionismo, lo ha dicho Tulio Alperindongui también en Revolución y Guerra, a partir de 1810 tenemos un vínculo estrecho con Inglaterra. ¿Recuerdan la primera junta de 1810? Bueno, la primera que reconoce la primera junta, ¿quién es? Inglaterra, la estación naval británica que estaba acá. Entonces, claro, es como que Francia se ve un poco disminuida frente al trato que nosotros tenemos con los ingleses. No sé si se entiende lo que yo quiero decir, ¿no? Esto es importante para que nosotros entendamos cuál es la situación y el conflicto que se da acá en la banda oriental y por qué repercute acá en Argentina también. Entonces, bueno, lo que hizo Uribe es verdad. Los marinos franceses se apoyan a lo del Partido Colorado y también con la connivencia de los argentinos que están exiliados, la famosa Comisión Argentina también, ¿no? Entonces, bueno, acá lo tenemos al contraalmirante francés Louis Leblanc, que el 24 de marzo de 1838, él aparece con la escuadra frente a Buenos Aires y presenta 3 reclamos. Primero, suspensión de la aplicación de la ley de servicio militar a los súbditos franceses y garantizarles el trato de nación más favorecida hasta realizar un tratado. Ahora, esto por supuesto que a Rosas no le va a gustar, porque el que lo hace, ¿qué es? No es un representante diplomático, es un marino, que no tiene, digamos, y también lo decían los doctrinarios del derecho de gentes de la época, no tiene la entidad para firmar un tratado así utilizando la fuerza. Tengan presente que por ese año, en 1838, en México, hay un problema diplomático entre México y Francia también, donde es bombardeada San Juan de Ulúa, la famosa guerra de los pasteles. Resulta, bueno, que ustedes saben que México tuvo muchas guerras civiles. Entonces, un pastelero francés reclama una cuenta al gobierno del generalísimo Santa Anna, diciéndole, bueno, que el gobierno mexicano, con los intereses, los punitorios y todo, bueno, le doy tal cantidad. Santa Anna no reconoce esta deuda, entonces este pastelero francés se queja al cónsul y se queja al jefe de una escuadra francesa que está cerca de México, ¿no? Y esto produce el bombardeo. Santa Anna resiste heroicamente, incluso pierde una pierna el presidente de México en esta guerra con Francia. Ustedes saben que también hay una expansión francesa en 1830 en Argelia. Empieza un poco la expansión colonizadora, algunos dicen imperialista también, en África de Francia, ¿no? Pese a que estamos ya hablando de los Borbones menores, ¿no? De Luis XVIII, Carlos X, después, bueno, el rey burgués, Luis Felipe de Orleans, ¿se acuerdan? ¿No? Esto es interesante, bueno, para tener en cuenta. Después, la segunda exigencia de Francia es que los súbditos franceses tengan un derecho a obtener indemnizaciones por los perjuicios ocasionados por el gobierno de Buenos Aires. Ahí tuvimos un problema con un artista francés que fue detenido, supuestamente torturado por las fuerzas rosistas, murió en prisión, no se indemnizó a sus familiares. Esto, bueno, también se obligó a un súbdito francés a hacer el servicio militar, ¿no? Y la tercera petición es que debía ser sometido a juicio el cantinero francés Pedro Lavie, que no tiene nada que ver con Raúl Lavie, ¿no? Sino que está acusado de robo por el gobierno porteño, ¿no? Era un delincuente común. Y sin embargo, esta persona se decía víctima, ¿no? Del gobierno rosista también. Ustedes saben que el derecho penal aplicado por Rosas, donde convivían en su mayor parte normativa del antiguo régimen, ¿no? Del derecho castellano indiano, con alguna normativa patria, a partir de 1810 se había profundizado su rigurosidad, ¿no? ¿Qué quiero decir?
que eran más benignos o clementes en la época hispánica colonial que en la época patria, ¿no? No solamente Rosas, sino los primeros gobiernos patrios. Entonces la cuestión es que Rosas tenía la suma del poder público, ustedes se acuerdan a partir de 1838, era el Supremo Juez, aclarando una cuestión que Rosas no se abocaba a todas las causas, porque había una Cámara de Apelaciones que era la instancia judicial más alta en esa época. Entonces, bueno, esta era otra de las exigencias de los franceses en 1838. Ahora, el rol protagónico de los agentes franceses en Montevideo fue muy importante, y esto lo sabemos por el 22 de junio de 1840, cuando se firma un protocolo entre el cónsul francés Henry Boucher-Martigny y los miembros de la Comisión Argentina, o sea, los famosos exiliados que están en Uruguay. Estamos hablando de los doctores Julián II de Agüero, que lo tenemos acá. Este no es el cuadro que está en la Facultad de Derecho de Pueyrredón, sino que es el cuadro que está en el Museo Histórico Nacional. Él era un sacerdote, nosotros lo vemos acá como un laico, ¿no? Bueno, él fue sacerdote. El doctor Juan José Cernadas, que va a ser miembro de la Cámara de Apelaciones y va a ser uno de los que lo van a jugar a Rosas y a los mazorqueros en 1853, 56. Lo vamos a tener a Gregorio Gómez, que ustedes se acuerdan que era amigo de San Martín, que tiene mucha correspondencia con el Libertador. Vamos a ver al doctor Valentín Alsina, un gran jurista y miembro del Partido Unitario, que había sido profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? En esa época le decían Departamento de Jurisprudencia, y que se exilia en el segundo gobierno de Rosas, y el doctor Florencio Varela, que es la figura principal que ahora vamos a ver de esta misión que se le encarga para pedir la ayuda por razones humanitarias a Francia e Inglaterra. Florencio Varela, que es famoso porque en la disertación que él da como alumno del Departamento de Jurisprudencia, está a favor de la pena de muerte, ¿no? Bueno, ahí lo vemos a Florencio Varela, según daguerrotipo, la figura que está a la izquierda, y lo que está a la derecha es el puerto de Montevideo, ¿no? Por un pintor llamado Dastrel, que es un pintor francés. Ahora, el gobierno de Montevideo, apoyado por los unitarios de la Comisión Argentina y la gente del Partido Colorado, se resiste al sitio establecido por Uribe. Ustedes saben que Uribe sitia la ciudad de Montevideo, ¿no? Y también el almirante Guillermo Brown, que es el jefe de la Confederación Argentina. Ahora, ¿qué es lo que se plantean, digamos, los unitarios, la Comisión Argentina, la gente del Partido Colorado, incluso algunos federales que están exiliados en Montevideo? Buscar aliados en el exterior, y encomiendan esa misión a Florencio Varela, una misión que planean hacerla a Londres. Por supuesto, el último que tiene que dar el sí es el general Fructuoso Rivera, que es el jefe de las fuerzas del Partido Colorado, ¿no? Ahora, ¿cuáles eran los objetivos de la misión de Varela? Bueno, primero, alentar la intervención armada británico-anglo-francesa en el Río de la Plata en contra de Rosas. Segundo, establecer la libre navegación del sistema fluvial del Plata, que este es un problema muy importante. Ustedes saben que Rosas era proteccionista con los ríos. Ustedes, bueno, recordarán la famosa ley de aduana de 1835, que lamentablemente, bueno, beneficia a las provincias por poco tiempo, porque en 1838, debido al bloqueo francés, no podemos, digamos, exportar nuestros productos y las provincias tampoco. Y el tercer punto de Varela es garantizar la paz definitiva con la intervención permanente de Gran Bretaña. Bueno, acá en retrato vemos a la reina Victoria de Inglaterra y a Luis Felipe de Francia, alias el guardachancho. No sé por qué Rosa le puso el guardachancho, si alguno sabe, me puede decir. Entonces, el propio Varela, que deja una especie de autobiografía, donde también relata cuál es el objetivo de su investigación, dice que desde marzo de 1843 propuso el jefe británico Purvis, que es el que vemos acá en esta imagen, el famoso Comodoro Purvis, que era el nombre del perro de Urquiza también, ¿no? No sé si sería alguna ironía de Urquiza. Entonces, dice que propone
el envío a Londres de un agente especialmente encargado de ilustrar el gabinete de la reina acerca de la situación, necesidades y recursos del país y de promover la resolución de Inglaterra a obrar en aquel sentido. Es decir, ¿no? Este Purvis, este Comodoro, quiere, digamos, presionar al gobierno de Rosas. Nosotros sabemos que Purvis no es un diplomático, sino que es un marino. Entonces, claro, esto no le va a gustar a Rosas, no le va a gustar tampoco a la gente que asesora a Rosas en lo diplomático y que tenemos, bueno, gente, destacado jurista, Felipe Arana, un gran general, el general Tomás Guido, que va a ser, bueno, embajador en Río de Janeiro, colaborador de San Martín de Bolívar, ¿no? De los gobiernos directoriales también. Entonces, bueno, nosotros sentamos ante un problema diplomático. Y esta figura que está acá, que yo la mencioné cuando di la conferencia de los 33 orientales, Santiago Vázquez, un uruguayo, que en esa época es canciller del gobierno de Montevideo, del Partido Colorado, habla con su amigo Varela y dice que él sería el hombre más indicado para encabezar esta misión ante las Cortes de Inglaterra y de Francia, ¿no? Entonces, bueno, también se le pide el consejo a Purvis le parece muy bien que Varela sea el candidato, hasta que finalmente el general Rivera da el consentimiento y Varela fue nombrado el 11 de agosto de 1843. Acá quiero hacer una pequeña aclaración sobre Vázquez. Santiago Vázquez tuvo destacada actuación con Artigas, una especie de secretario de Artigas. Era un autodidacta, fue alumno del Colegio de San Carlos o Colegio Nacional de Buenos Aires. También había sido miembro de la Sociedad Secreta de los Caballeros Racionales, ¿no? Que querían o los caballeros orientales, ¿no? Según otros autores, que querían, digamos, que la banda oriental se uniera a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entonces, bueno, Rosas lo conoce, entabla cierta amistad, y cuando se produce la independencia de la República Oriental de Uruguay, a raíz del Tratado de 1828, va a ser enviado del gobierno uruguayo y va a presenciar la asunción de Juan Manuel de Rosas en 1829, y en un libro que ustedes conocen seguramente, Rosas visto por sus contemporáneos, del doctor José Luis Busaniche, relata a Vázquez cómo Rosas está emocionado cuando asume el poder en 1829, ¿no? Ustedes saben que este libro es muy importante porque es una compilación de testimonios de la época y está el testimonio de Vázquez, ¿no? Y Vázquez va a terminar siendo secretario y gran consejero del general Fructuoso Rivera, ¿no? En esa época, del Partido Colorado. Ahora, a mí me parece también muy importante trabajar con fuentes directas como los diarios de la época, en este caso la Gaceta Mercantil, que a veces se deja de lado, ¿no? Yo muchas veces le digo a mis alumnos de la facultad, justamente en esta materia que doy yo, que es Derecho y Justicia en la época de la Confederación Argentina, que trabajen con fuentes de la época y que trabajen con diarios, como este que es la Gaceta Mercantil. Fíjense, en esta edición que tenemos acá, de la Gaceta Mercantil, del lunes 6 de noviembre de 1843, había un artículo, ¿no?, con el comentario de Pedro de Ángelis, porque se publicaban artículos que a veces eran artículos sacados de otros diarios, de América, de Europa, y entonces estaba la pluma de Ángelis, que era un napolitano que vino en la época de Rivadavia, y que después, bueno, quedó al servicio de Dorrego, de Rosas, ¿no?, y que va a ser el que hace los comentarios en la Gaceta Mercantil. Entonces, ¿qué es lo que decía Pedro de Ángelis el 6 de noviembre de 1843 frente a estos hechos que nosotros estábamos mencionando? Llamamos la atención sobre las siguientes cartas del titulado ministro Vázquez al Pardejón Rivera, que con los demás documentos citados existirán 60 días en esta imprenta para el examen público en su original autógrafo. ¿A qué se refiere, digamos, Pedro de Ángelis? Se refiere a una carta que fue interceptada por las fuerzas rosistas, que es correspondencia entre Rivera y Vázquez. Entonces, esto lo obtiene Pedro de Ángelis y lo publica en la Gaceta Mercantil. Nosotros estamos en una época donde, por supuesto, no están las redes sociales de ahora y donde la gente se entera mucho a través de los diarios de la época, ¿no?, que tienen un gran rol los diarios de esa época.
Entonces, bueno, ahí tienen el número exacto de la Gaceta Mercantil, la carta que le envía Vázquez a Rivera del 31 de julio de 1843, que ustedes la ven acá. Vázquez en esa carta le dice, bueno, comprendo que es preciso al fin que si mandamos a algún agente nos haga honor en una corte como la de Inglaterra y francamente hablando, no encuentro en disposición de ser nombrado en ninguno que satisfaga mis aspiraciones sino a don Florencio Varela. Bueno, ahí vemos el retrato de Ángelis a la izquierda y acá vemos un poco la corte francesa, ¿no? En esa época. Bueno, hay otra carta de Vázquez a Rivera del 3 de agosto de 1843 que es publicada también en la Gaceta Mercantil, donde le dice, tengo la satisfacción de anunciar a usted que el Comodoro Purvis ha recibido las más satisfactorias comunicaciones de su gobierno, aprobándole con elogio y entusiasmo su conducta. Sin embargo, el negocio de la intervención, o sea, el asunto de la intervención, no está enteramente claro. Esto es muy interesante porque es un testimonio que nos queda a nosotros, ¿no? Y cómo sale al público, ¿no? Cómo lo da a conocer Rosas a través de Pedro de Ángeles, haciendo conocer la política intervencionista, ¿no? Que propugnan los unitarios, ¿sí? Lo del Partido Colorado. Y Ángeles comentaba en la carta, dice, que orientalismo, el de Vázquez, que tan luego no encontró otro más sabio ni más digno que Varela, para ir a Londres a traficar con la independencia de la República de Uruguay. Esto ha sido sin perjuicio del otro negocio que ha pretendido entablar con el Brasil por el órgano de su ministro, el vizconde de Sinimbú, que es este que estamos viendo acá, que es el encargado de los negocios diplomáticos de Uruguay, ¿no? Ante Uruguay del Imperio del Brasil. Y que después va a ser canciller, un año después del Imperio del Brasil. Ahora, fíjense también, otra fuente importante, las memorias del general José María Paz, donde va a recordar una conversación que tiene Varela. Florencio Varela le pide la opinión, ¿no? Le preguntó si él aprobaba la separación de Entre Ríos y Corrientes para formar un Estado independiente. Entonces Paz dice, mi contestación fue terminante y negativa. Fíjense en el patriotismo de general Paz, ¿no? Que no quiere que se cinda el territorio de su patria, ¿no? Frente a las ideas de la opinión que le pide Varela, ¿no? También en esas memorias Paz va a recordar al vizconde de Sinimbú cuando dice, en ese tiempo apareció en Montevideo el señor Sinimbú como encargado del negocio de Brasil, quien manifestó las más pronunciadas simpatías por el gobierno que residía en la plaza y por el triunfo de nuestras armas. Y acá quiero hacer una pequeña aclaración que tiene que ver con la geopolítica de esa época. Nosotros a veces nos imaginamos que a partir de 1821, con la independencia del Brasil, con don Pedro I, estamos ante un Brasil unificado, pero no. Entre 1824 y 1845 hubo varias guerras separatistas en Brasil. Y la más importante es esta que estamos viendo acá, que es la Guerra de los Farrapos, donde prácticamente Río Grande del Sur quiere anexarse a la banda oriental o a la Confederación Argentina también. Lo que les quiero decir es que había grandes diferencias y grandes enfrentamientos políticos en Brasil también. Esto pasaba también en otras provincias del Brasil. Y este que estamos viendo acá es el joven Pedro II. Ustedes saben que Pedro I renuncia a la corona, se va a hacer cargo de la corona portuguesa por poco tiempo, porque a su vez renuncia a su hija María II, ¿no? Y él se queda como regente y muere en 1834, ¿no? En Portugal. Pero yo lo que le quiero decir es que Brasil pasa por una situación que es un poco inestable desde el punto de vista geopolítico porque hay muchos pronunciamientos, muchos intentos separatistas también. Entonces, también Rivera en sus ambiciones tiene una política de hacer un Uruguay mayor o más grande. ¿Cuál es el plan de Rivera? Bueno, unir a Uruguay, las provincias litorales de la Confederación Argentina e incluso el Paraguay, que ustedes se acordarán que era una provincia nuestra y que Rosas no va a reconocer
la independencia de Paraguay, ¿no? Entonces, esto se frustra con la derrota en Arroyo Grande, que estamos viendo acá la imagen de Oribe, ganando la batalla Arroyo Grande. Estamos hablando de diciembre de 1842. Vamos a la siguiente imagen. Fíjense en el detalle de la bandera federal. Este es un cuadro de la época, ¿no? La bandera, el color azul casi negro, ¿no? Bueno, nuestro biografiado Varela llega a Londres, se entrevista con el canciller George Hamilton Gordon, el conde de Aberdeen, que lo estamos viendo acá. Estamos hablando del 3 de noviembre de 1843. El escocés le pregunta a Varela qué es lo que pasa en el Río de la Plata. Varela responde todo lo que le interesa al escocés, ¿no? Y le manifiesta que la causa en Montevideo contaba con la simpatía del gobierno y del pueblo británicos. Ese es el Palacio de Buckingham en esa época, más o menos, como para que tengan una idea. Vamos avanzando. El 27 de marzo de 1845, Rivera sufre una derrota que es terrible, ¿no? Estamos hablando de India muerta. Urquiza lo derrota. Prácticamente abandona las pistolas, las armas, ¿no? Y se tiene que ir a Brasil. Y esto a su vez ocasiona que el Partido Colorado le saque las facultades como director de la guerra al general Rivera. Estos son soldados uruguayos, ¿no? para que vean. Entonces, claro, Oribe sitia y se hace lo que el doctor Luis Alberto Herrera, ese gran historiador uruguayo y político del Partido Blanco, llamó La Guerra Grande, un libro en 2 tomos que lo tenemos acá en la biblioteca del Instituto Rosas, ¿no? Entonces, el 18 de julio de 1845, Rosas felicita a Urquiza, le dice así, ¿no? Dios ha bendecido a las armas de orientales y argentinos, y usted me favorece, presentándome uno de los trofeos gloriosos en la espada con tiros y boleadoras del salvaje unitario Pardejón Rivera, que éste arrojó en India muerta. Estamos hablando, bueno, de un Urquiza que es lugarteniente de Rosas en esa época, un gran militar también, ¿no? Que consigue derrotar a Rivera, lo hace huir en forma humillante. En nota del 8 de julio de 1845, los representantes de Inglaterra, William Ward Huxley, que es el que está a la izquierda, y el de Francia, Antoine Louis, el barón de Fodis, que es el que está a la derecha, le piden a Rosas que abandonara Uruguay las tropas que apoyan a Oribe y que se retirase de Montevideo la escuadra argentina. Ustedes saben que la escuadra argentina es tomada por la escuadra anglo-francesa, ¿no? Esto ocasiona protesta diplomática, es algo terrible, ¿no? Para el derecho internacional de gentes, ¿sí? En esa época. Ahora, ¿en qué fundaron su pedido estos diplomáticos de Francia y de Inglaterra? Primero, la intervención de Rosas en favor de Oribe violaba los tratados de 1828 y el de 1840, que puso fin al bloqueo francés. El segundo punto era la humanidad clamaba por las atrocidades que acompañaron la guerra. Ustedes recuerden la propaganda que hacía Rivera Indarte, antiguo alumno de la Facultad de Derecho que no se recibió porque fue expulsado por robar un libro. Yo vi la carta en el archivo histórico de la UBA. Había sido federal, hizo un himno a los restauradores, ¿no? Y quiso que Rosas, por sus influencias, lo sacara de esta acusación penal. Rosas, bueno, que era una persona recta, no quiso hacerlo y por eso se convirtió en enemigo. Entonces, junto con la prensa de los exiliados, a la que también sumamos los jóvenes de la generación del 37, Alberdi, Carlos Tejedor, El Grito Argentino, El Iniciador, bueno, otros diarios que ustedes deben conocer. Entonces, esto hacía ¿qué? Hacía de propaganda, ¿no? Para que los ingleses y los franceses vieran que había razones humanitarias por el derecho internacional de gentes, por el derecho de gentes, entonces las potencias podían intervenir. Entonces, el tercer punto, ¿cuál era? Que el comercio europeo, y especialmente el inglés, se resentía con la prolongación de la lucha en 1845. A pesar de que hay una carta de 100 comerciantes británicos, una carta que está publicada en inglés y que fue publicada en el 4º Congreso de Historia de la Academia Nacional de la Historia en 1980-81, que ustedes la pueden ver, está digitalizada en la página de la Academia Nacional de Historia,
donde 100 comerciantes británicos brindan el apoyo a Rosas y rechazan la intervención anglo-francesa. O sea que hay contradicciones entre lo que piden estos diplomáticos y lo que pasa en la realidad, ¿no? Ahora, esto también está sacado de la Gaceta Mercantil, por eso insisto, ¿no?, con ver las fuentes de la época. El 18 de julio de 1845, el gobernador de Córdoba, Manuel López, escribe a Rosas, porque en esa época el hermano de López, ustedes se acuerdan del famoso Mascarilla López, ¿no?, Juan Pablo López, se pasa con los unitarios. Entonces, bueno, ataca a este federal de Córdoba, que es Manuel López, y López le dice a Rosas, exactamente, ¿no?, les leo lo que dice en la Gaceta. Hoy, con motivo de la sorpresa que sufrió la guarnición de Santa Fe por el salvaje unitario Pelafustán Mascarilla, me hallo tomando las medidas necesarias. A ello debo añadir que con un solo hombre que me quedase, sabré sostener ahora y siempre los sagrados derechos, honor, dignidad e independencia de la República, contra el protervo salvaje bando unitario y contra la inaudita cruel intervención extranjera. Esto lo dice uno de los gobernadores. Tengamos en cuenta que todos los gobernadores de la Confederación Argentina dan el apoyo a Rosas como encargado de las relaciones exteriores. Y por supuesto el apoyo frente a este ataque que lo consideran un ataque a la soberanía y a la independencia de la patria, ¿no? En otra carta, del 9 de septiembre de 1845, en el número 6777 de la Gaceta Mercantil, se publicaban los abusos del bloqueo anglo-francés. Resulta que un buque argentino que zarpa de Colonia, con destino con mercancías para acá, es interceptado por un buque francés. Entonces le dicen, no, usted no puede ir a Buenos Aires, vaya a la isla de San Gabriel. Hasta que, bueno, esto se entera acá en Buenos Aires y se publica este abuso en la Gaceta Mercantil. Entonces, acá comenta, no lleva la firma, pero sabemos que es Pedro de Angelis, se entiende a dónde dirigen los almirantes inglés y francés esta miserable excursión pirática que representa bien al claro su titulada humanidad y civilización. Y se sabe el número de salvajes unitarios que llevan a las órdenes del pirata Garibaldi, que también, ¿no?, al héroe de ambos mundos. Hay un libro, ¿no?, que lo menciona Garibaldi, así no me acuerdo quién fue el que lo escribió, ¿no?, en la década del 30, 40. Sin embargo, para Rosas era un pirata. No se le reconocía el grado, no sé, de combatiente por la libertad. Era un pirata, ¿no? Es más, incluso me acuerdo de un episodio que hemos comentado alguna vez con Geli Cantilo y otros, y con el doctor Lentino, ¿no?, que Rosas y Brown le salvaron la vida. Iba a ser fusilado este señor Garibaldi, ¿no? Perdón, ¿no?, lleva una estatua hoy en día que creo que fue el general Mitre, ¿no?, 1901, ¿no? ¿Te acordás, Miguel, ¿no?, una conversación que hemos tenido, ¿no?, y con Nicolás también, ¿no?, que en paz descansa, Nicolás Carrizo, ¿no? El 18 de septiembre de 1845, los plenipotenciarios anglo-franceses dieron a conocer la declaración de bloqueo del puerto de Buenos Aires, fundada en bloqueo en todos los hechos posteriores al robo de la escuadra argentina. Esto es algo inverosímil también para el derecho de Gentes, ¿no? Decían que por el bloqueo se habían internado súbditos de Inglaterra y Francia, era mentira esto. Se habían negado pasaportes a los ingleses y franceses que se querían ir del país. Se los obligaba a firmar peticiones a favor de Rosas, eso era mentira también, eran calumnias. Bueno, acá vemos al almirante Brown. Entonces, ahora, lo que nosotros podemos ver, si hacemos un análisis de la política interna en esa época, y lo comparamos con el bloqueo de 1838, es que en 1845 la situación estaba mejor. ¿Por qué? Porque el gobierno de Rosas se mostraba más consolidado en 1845 que en 1838. Ustedes se acuerdan que fue un año terrible. La guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana, los libres del sur, ¿no? Que ellos, bueno, al no poder, digamos, vender, exportar sus cueros, muchos eran enfiteutas, ¿no? Ven el interés de bolsillo, no el interés de la patria, ¿no? Entonces, estamos en una situación mejor en 1845, con más tranquilidad interna. Entonces, también las potencias no prohíben el comercio, Buenos Aires con Montevideo. Otra cosa es que las exportaciones rioplatenses a Inglaterra
bajaron de 988.000 libras esterlinas en 1845 a 250.000 en 1846, ¿no? Al año siguiente. También. Ahora, ¿cuáles van a ser las consecuencias en lo político de este bloqueo? Bueno, primero, la pérdida de prestigio de Francia en los asuntos del Río de la Plata. Recuerden que Francia va a tener mucha injerencia en la política de América Latina o Hispanoamérica. Recuerden que ellos ponen a Maximiliano de Habsburgo en 1861. Esto va a ocasionar, bueno, incluso el fusilamiento, ¿no? Y la retirada de Napoleón III. Segundo, la demostración de la ineficacia del bloqueo como instrumento de presión para asegurar los intereses de ambas potencias. Ustedes recordarán una doctrina que hizo un profesor de la Facultad de Derecho a principios del siglo XX, cuando Venezuela fue bombardeada por algunos países por el tema de la deuda, creo que fue Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, que era el doctor Drago, que sentó la famosa doctrina Drago de la no intervención. Bueno, Drago se basó un poquito en esto que estamos viendo nosotros acá, ¿no? Bueno, el tercero, la afirmación de la autoridad de Rosas sobre el territorio de la Confederación Argentina. Cuarto, la permanencia de la inestabilidad del Uruguay en la pugna Uribe-Rivera hasta la caída del Rosismo, ¿no? Y quinto, la amenaza de Brasil a la Confederación. Ustedes saben que Brasil, tenemos la Segunda Guerra con Brasil, cuando el imperio de Pedro II se pone de aliado con Urquiza, ¿no? Su famoso pronunciamiento de 1851. Ahora, volviendo a la Gaceta Mercantil, en el número 7811 del 28 de noviembre de 1849, acá se reprodució un artículo de un diario francés, no sé cómo se pronuncia, perdón, ¿no? L'Univers, publicado a su vez por un periódico brasilero, El Americano, en Río de Janeiro, el 31 de octubre de 1849, donde decía, la mayor felicidad que podría acontecer al Río de la Plata, escuchen esto que es muy interesante, sería que Rosa reconstruyese el Virreinato de Buenos Aires. Se le ha atribuido ya ese proyecto. Ese jefe atrevido e inteligente es el único hombre capaz de restablecer la paz en esos países a tanto tiempo asolado, y hasta lo habría hecho si la Francia y la Inglaterra no lo hubiesen impedido con su intervención. ¿Esto qué significa también? Que hay problemas políticos en Francia, donde no están todos de acuerdo con la intervención. Claro, hay franceses que no quieren la intervención, ¿no? En esa época. Claro, hay problemas con Luis Felipe. Ustedes se acuerdan que Luis Felipe, bueno, va a caer por la revolución famosa de 1848. Va a ser reemplazado por Luis Napoleón Bonaparte, ¿no? Y nosotros justamente vamos a llegar a la paz con Luis Napoleón. Entonces, bueno, el 31 de agosto de 1849 se firma la Convención Arana-Lepredur. Y acá, bueno, me llama la atención el artículo 6º, que dice que el gobierno de la República Francesa reconoce ser la navegación del río Paraná una navegación interior de la Confederación Argentina y sujeta solamente a sus leyes y reglamentos, lo mismo que la del río Uruguay en común con el Estado Oriental. Bueno, acá el presidente, que después va a ser coronado emperador de Francia, ¿no? Luis Bonaparte, Luis Napoleón. En un artículo similar, nosotros firmamos la paz, ¿no? Con Inglaterra, que es el Tratado de Arana-Súter, y el artículo 4 dice, el gobierno de su majestad reconoce ser la navegación del río Paraná una navegación interior de la Confederación Argentina y sujeta solamente a sus leyes y reglamentos. Lo mismo que la del río Uruguay en común con el Estado Oriental. Ahora, esto es interesante porque en 1852, cuando el doctor Juan Bautista Alberdi le envió a Urquiza de Valparaíso el proyecto, no solamente es un proyecto de constitución, sino que es un proyecto de Estado-Nación, Alberdi va a decir que él va a ser partidario de ¿qué? De la libre navegación de los ríos, que había sido un error de Rosas de defender la soberanía, incluso va a criticar, acá en las bases, que también se los leo a los alumnos siempre, que San Martín elogiara la defensa de la soberanía de Rosas, de nuestros ríos. También Alberdi va a decir, hagamos tratados con naciones extranjeras, y da como ejemplo el tratado de 1825 con Inglaterra. ¿Para qué? Para promover la inmigración, gobernar es poblar, decía Alberdi, acá. Tenemos que hacer tratados para endeudarnos, para hacer obras públicas también, para que el país se adelante. Todo, señores, está acá, en las bases. Así que bueno, con esto termino.
Muchísimas gracias. Bueno, estoy abierto a sus preguntas.